Creum Crecimiento Humano presenta Conectarte, un lugar para estar mejor. Consultorio psicológico con la psicóloga Sandra Morán de la Fuente y el psicólogo Arturo Gordillo Chávez. Bienvenidos a Conectarte. Bueno, el tema del día de hoy, Sandra, es un tema muy importante en la vida, pues, de las familias, de las personas, y el tema del día de hoy es inteligencia emocional en los niños, y vamos a tratar de dar de alguna manera algunas conocimientos, esta parte conceptual, esta parte recomendaciones para los papás, ¿verdad? ¿Qué es la inteligencia emocional, Sandra? ¿Cómo podemos entenderlo? Ok, como de una manera muy práctica, la inteligencia emocional es la capacidad de poder identificar las emociones en los demás, ¿verdad? Y también comunicarse de una manera asertiva. Usar mucho la asertividad, es decir, no dejarse como agobiar por las emociones, sino realmente poder manejar las emociones fuertes, ¿no? Tanto de tristeza como de enojo, que de repente son las que vemos como de mala cara, como que creemos que no queremos, vaya. Y también pues saber manejarlas y saber cómo comunicarnos con los demás, ¿verdad? Saber cuándo es oportuno, cuándo cómo decir las cosas, cuando uno está enojado, hablar sobre sus propias necesidades, ¿verdad? Sobre sus propias emociones. De repente no es muy común, o nos cuesta trabajo saber identificar muchas veces cuáles son las emociones que estamos teniendo y cómo expresarnos ante estas. La inteligencia, bueno, es ese proceso cognitivo que nos ayuda a poder adaptarnos al medio ambiente, a resolver problemas. La inteligencia emocional, como bien dijiste, Sandra, es esta parte, esta área, pues, en que las personas necesitamos reconocer las propias y las emociones de los demás. Creemos que a partir de los 90, los estudios de Howard Gardner, en las inteligencias múltiples se empiezan a hablar de estas 8 inteligencias y empieza el auge fuerte acerca de la inteligencia emocional. Daniel Goleman, igual en estas fechas, empezó con su libro Inteligencia Emocional, y de ahí se ha venido de alguna manera dándole mucha importancia a la inteligencia emocional. Hoy en día es uno de los temas más importantes que está cuando se trabaja escuela para papás, cuando se trabaja con los papás, con los padres del niño, para trabajar esta inteligencia emocional. Es algo que nos ayuda mucho a crecer como persona y a adaptarnos con los demás, al colegio, a la escuela, con la familia, a la comunidad. La inteligencia emocional nos ofrece de alguna manera mucha ayuda para que podamos estar más tranquilos con nosotros mismos y con los demás. Así es, y es parte de la educación. La inteligencia emocional es parte de la educación, así como les enseñamos matemáticas, les enseñamos español, les enseñamos a leer y escribir. Sí. También creo que es importante enseñarles a identificar sus emociones, a identificar las emociones de los demás, a saber comunicarse. Bueno, es parte de la educación y del desarrollo de cualquier persona, ¿verdad? Por eso es muy importante para la vida social, para la vida, pues, vida social, vida, en pareja, vida, a todos, yo creo que todos los niveles sociales, ¿no? El niño al nacer, bueno, viene con un conjunto ya de procesos todavía que hay que estimular. Y bueno, la inteligencia emocional son uno de esos procesos cognitivos donde hay que de alguna manera trabajar. Lo que un niño de alguna manera va necesitando es educación, el concepto que aquí Sandra comentó, y el niño necesita una educación. Cuando unos padres de familia van al consultorio y lo típico que piensa Sandra en la primera sesión es que no me entiende, no sé qué hacer,
hace muchos berrinches, no puedo con él, y bueno, de alguna manera son manifestaciones de un conjunto de problemática. Lo que sí hay que quedar muy claro a los papás es que ocupan una educación, y la educación la hace lógicamente papá y mamá. Necesitan de alguna manera trabajar juntos como pareja, ponerse de acuerdo, dar pausas entre los dos y trabajar con sus hijos. Y esta parte de inteligencia emocional necesita, por supuesto, trabajarse. No hay que olvidar, lógicamente, que papá, mamá son los modelos donde de alguna manera papá, mamá son los primeros que tienen que hacer este cambio en una problemática de un niño, de una niña, ¿no? O del adolescente. Y ellos de alguna manera hay que trabajar esta situación. Inteligencia emocional pues nos enseña eso, a saber qué es lo que está pasando dentro de mí, qué es lo que estoy sintiendo, y cualquier tipo de emoción habrá que de alguna manera darle el espacio necesario para que el niño, el adolescente, el joven pueda, o a un adulto pueda expresar, y a partir de ahí en el niño podemos hacer algún ajuste, pero el ejemplo que se haga papá, mamá es importantísimo para el desarrollo del menor. Así es, de hecho, ahora que lo mencionas en consulta, Sí. pues uno de los temas que son muy básicos que yo trabajo con papás y con los niños son estas dos, la inteligencia emocional y la comunicación, ¿verdad? Muchas fallas en las relaciones interpersonales pues tiene que ver con una comunicación no asertiva, ¿verdad? Que va desde los gritos, desde el enojo, hasta el no hablar, ¿verdad? Hasta el no decir nada, hasta el chantaje, bueno, todo esto, y que está muy relacionado con la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos bien qué es lo que necesitamos, ¿no? O sea, y hacerles estas preguntas de repente no son tan fáciles de responder. Bueno, ¿qué es lo que tú necesitas, verdad? O ¿qué es lo que tú esperas del niño? ¿Qué esperas de tu pareja? ¿Qué esperas, no? Y de repente sentarse a analizar ese tipo de preguntas que tiene que ver con la indagación dentro de uno mismo, pues nos lleva a precisamente conocernos un poco más, ¿verdad? Conocer nuestro sentir, conocer nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestras necesidades. Y bueno, eso prácticamente es inteligencia emocional, ¿verdad? Y trabajar la inteligencia emocional es importante porque la educación es para la vida, no es para ganarse la vida. De repente nos enfrascamos en que la educación tiene que ser pues sacar 10 en matemáticas, 10 en español, y nos olvidamos de repente pues esa parte humana, ¿no? Y después pues vienen los problemas, ¿no? Pero es que si va muy bien en la escuela, bueno, me da mucha curiosidad escuchar esos comentarios, ¿no? Es que si va muy bien en la escuela y tiene un 10, es bien portada, y de repente hace esto. Y bueno, pues es que es normal, o sea, el enojo es normal, ¿no? La tristeza es normal, pero nos enfrascamos solamente en la parte académica, en como que si va bien y tiene 10, está bien la persona, está bien, sí, el niño, no le pasa nada, pero nos olvidamos de desarrollar o de indagar en el sentir del niño, en el qué es lo que le está pasando, cómo está percibiendo las cosas, porque también algo que veo mucho en consulta es que los papás quieren que los niños perciban como papá, como un adulto, ¿no? Y los niños tienen una percepción muy diferente a la de un adulto, y está bien, o sea, no tienen por qué tener la misma percepción de un adulto, o no tienen por qué tener la misma percepción que mamá o que papá, ¿no? Y de repente es complicado para los papás porque pues ellos quieren que los niños entiendan, ¿verdad? Pero hay que bajarnos mucho. Hay que bajarnos al nivel del niño. Es algo que yo siempre comento con papás. O sea, bajarnos al nivel del niño, al nivel de pensamiento del niño, al nivel de emoción del niño, y poder entenderlo mejor. O sea, para poder, creo que es un dicho,
si queremos que nos entiendan, primero nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Tenemos que escuchar a los demás. Entonces, con los niños, pues así es. Primero hay que comprendernos. Si papá quiere que el niño nos comprenda, que lo comprenda, entonces primero hay que comprender al niño, ¿no? Indagar un poco qué es lo que está pasando, buscar en el sentir del niño y entonces poder guiar, ¿no? Guiar al niño. Fíjate que algo importante que dijiste es esta parte de esta inteligencia académica o la inteligencia racional. Cuando escuchamos hablar de la inteligencia pensamos meramente como una inteligencia más racional, donde lo que busca, bueno, es la reflexión, la causa y el efecto y un conjunto de situaciones, como muy lineal, ¿no? Pero lo que estamos hablando hay otro tipo de inteligencia, ¿no? Dirían otros autores que hay muchas inteligencias. Lo que queremos, esta parte de la inteligencia emocional, es esta parte de saber qué pasa dentro de sí con todo y su sentimiento. Por supuesto, como una respuesta al medio, ¿no? El comportamiento es de alguna manera algo que pasa dentro de la psique, dentro de la persona misma, pero también es una respuesta al contexto, ¿no? Y de ahí de la importancia de la inteligencia emocional, que nos puede brindar de alguna manera lo que me está pasando a mí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un berrinche que son típicos niños, en un niño, una niña de 2, 3 años, ¿no? Que de alguna manera empieza a gritar, a patalear, a aventarse al piso. Y bueno, ahí convendría muy bien qué es lo que está pasando con papá, con mamá, que está cerca, ¿no? Está sucediendo algo también se está molestando, se está poniendo triste y bueno, se espera que papá, mamá es el primero que te autorregule, se tranquilice y a partir de ellos, por supuesto, a la conducta de berrinche que acabo de mencionar, dejar esa conducta, no poner mucha atención. El niño lógicamente lo hace para llamar la atención. Pero si el papá se molesta fuertemente porque ve a su hijo o a su hija en el berrinche y bueno, como culturalmente puede pasar, se molesta tanto que termina poniéndole más atención y bueno, y a veces vienen pues, los castigos y hasta esta parte de pegarle físicamente al niño. Y bueno, así como llega esa emoción en el niño, y hace el berrinche como esta parte de la manifestación conductual, esta emoción también va a pasar. Pero yo insisto en la autorregulación que tiene que tener papi y mami para que a partir de ahí poder abordar al niño de ese tipo de conducta. De ahí insistimos, Sandra y yo, en la importancia de trabajar esta parte de la inteligencia emocional sobre lo que está pasando a mí, de yo mismo saber de lo que está sucediendo dentro de mí. Y eso es necesario para toda la vida, es algo que, y bien lo comentaste, Sandra, eso es para toda la vida. Necesitamos ser adultos, por supuesto, lo que está sucediendo dentro de mí y poder yo solo autorregularme para poder dar una respuesta al medio, como bien lo dijiste, con mucha asertividad. Así es, y bueno, en el tema de los berrinches, bueno, yo siempre les digo a los papás, a ver, cuando un niño está haciendo berrinche, bueno, hay que entender dos cosas. Bueno, poder identificar primero qué edad tiene el niño, porque hay una edad en la que es totalmente normal. El niño va a hacer berrinche sí o sí. Pero pues es una etapa, ¿verdad? Por ahí de los 3 años, ¿verdad? Está haciendo berrinche porque no sabe cómo pedir las cosas. O sea, él tiene una necesidad y quiere que se cumpla, así como cuando llora y automáticamente llega la leche o la comida, etcétera, o le cambian el pañal, ¿no? O le cambiaban. Entonces, es normal que el niño haga berrinche, pero aquí la diferencia es la capacidad que tiene papá o mamá, ¿verdad? Si papá o mamá pierden el control ante esa falta de control del niño, entonces pues los berrinches pueden continuar por mucho tiempo más. Pero cuando tenemos esa capacidad de ese autocontrol de papá y mamá,
podemos guiar al niño y podemos enseñarle cómo manejar o sobrellevar las emociones. Y entonces es una transición, o sea, es cuestión de tiempo de que el niño ya no haga berrinches, ¿sí? Pero si el niño tiene 5, 6 años, 7, y bueno, me ha tocado ver hasta 8 años que hace berrinche, entonces pues ahí vemos definitivamente una falta de comunicación y de regulación también en todos los niveles, ¿no? Tanto de papás, principalmente hacia el niño, ¿verdad? Y bueno, que habrá que diferenciar también después de una evaluación, también ver qué es lo que está pasando, si hay algún problema más. Pero si no, pues realmente es un problema de comunicación y de autorregulación de papás con los niños. Entonces, cuando el niño hace berrinche, entendemos que es normal y lo que debemos de entender también es que tenemos que comprender al niño. Yo les pregunto a papás, a ver, si el niño está haciendo berrinche, está tirado en el piso, está llorando, está enojado y está gritando, ¿qué es lo que nos está diciendo el niño? Es decir, ¿qué nos está diciendo con ese llanto tan eufórico? ¿Qué nos está diciendo? ¿No? Lo que nos está diciendo es que necesita contención, necesita aprender a controlarse, porque es evidente que no tiene control, ¿verdad? O sea, la emoción lo sobrepasa, ¿sí? Eso es lo que tenemos que pensar, y no tenemos que pensar es que es un niño malo, es que es un niño siempre con lo mismo, no, es un niño enfadoso, no, ese tipo de pensamientos no nos ayudan. No nos ayudan. Entonces necesitamos pensar, ok, me está demandando, bueno, no me está demandando, me está pidiendo que le ayude a manejar sus emociones, porque él no sabe, él todavía no tiene tal vez esa capacidad tal vez de poder entender qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sintiendo desde ahí, ¿no? Que es algo muy básico. Y tampoco sabe pues cómo pedir. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, comprender al niño, ¿sí? Que no lo está haciendo porque es malo, y es lamentable que realmente hay gente que piensa así. Bueno, yo he visto o he escuchado cada comentario que digo, híjole, bueno, qué increíble, ¿no? Que pensemos así de un niño de 5 años, ¿no? Un niño de 6 años. Es lamentable, pero bueno, eso pasa. Entonces, necesitamos comprender al niño y brindarle las herramientas que necesita. Lo primero que necesitamos es calmarnos a nosotros mismos, estar calmados al momento de dirigirnos con ellos, ¿verdad? Hablarles claro y muy concreto, no parlotear, porque a veces es que ya te dije que no sé qué, que ya te dije que no, y que la paleta no, y que después empezamos a parlotear y el niño sigue enfrascado. O sea, no estamos ayudando a que el niño se calme, sino al contrario. Entonces necesitamos modular nuestra voz, son tips muy, muy básicos, modular nuestra voz, agacharnos, comunicarnos frente a frente, hacer contacto visual, hacer contacto físico, hablarle suave, amorosamente, aunque estemos por dentro, que nos queremos también nosotros hacer berrinche, ¿no? Porque estamos en medio de la plaza, estamos en medio de una cena familiar, no sé, o ya estamos muy cansados del trabajo y tener que lidiar con una rabieta y bueno, entonces por dentro nosotros estamos también conteniéndonos. Entonces bajamos el nivel de voz, hacemos como sonidos muy suaves, alargados, ¿no? Para que poco a poco se vaya calmando, ¿no? Y hablar con él, ¿no? Hablar con él. ¿Y qué te pasa? Aunque ya sabemos qué le pasa, o sea, ya sabemos por qué pasó todo esto. Pero el hecho de que el niño lo empiece a verbalizar ayuda mucho a que como que aterrice, o sea, que se vaya de lo emocional a lo cognitivo, ¿no? A lo racional. Y entonces te empieza a hablar, te empieza a platicar y entonces tú le vas dando una opción o a ver, puedes darle a elegir y cuando le das a elegir es cuando
siente él que tiene control, ¿no? Puedo decidir, puedo tener el control de esta situación que me sobrepasó, por ejemplo, ¿no? Entonces son tips muy sencillos, muy básicos para poder sobrellevar o manejar pues una rabieta, ¿verdad? No sé qué más. Sí, fíjate que algo importante que dijiste, Sandra, esta parte de la escucha, o sea, que papá, mamá de la autorregulación, pero la escucha así como lo dices, ¿no? Dentro de agacharse, mirarlo, decirle que se calme. Necesita el niño ser escuchado, necesita ser acompañado en ese proceso. Algo que también mencionaste, hay que evitar dentro de las recomendaciones, importante evitar las etiquetas, así como mencionaste que eres un niño malo, berrichudo, eso hay que evitarlos. Yo creo que yo cada vez en consulta les digo a los papás, siempre hay que ir más allá de la conducta, ¿no? Mucho más allá. La conducta es una manifestación de estos procesos internos, entonces, pero no es más que esa parte de la expresión. Necesitamos qué hay detrás de esa conducta, ¿no? Y papá, mamá lo puedan, muchas de las veces necesitan encontrarlo. Lógicamente, cuando ya no lo están encontrando, se les dificulta entender, comprender, bueno, pues se busca, nos suelen buscar pues a los psicólogos, ¿no? Para poder de alguna manera entender estos procesos internos y de alguna manera darle recomendación. La recomendación número 1 siempre va a ser la escucha, el acompañamiento, el buscar que el niño busque una propia solución, ¿no? Darle lo que comentabas, darle diferentes alternativas, darles una explicación, y necesitamos que el niño poco a poco se vaya autorregulando para que sea un adolescente que pida las cosas y no las pida de de manera poca requerida, ¿no? Entonces necesita ir desarrollando esta parte de tranquilizarme, para que de alguna manera este niño o niña pues pueda llegar a ser un adulto donde es capaz de reconocerse, de tranquilizarse él mismo y pueda pedir, pueda buscar el espacio, pueda manifestar lo que realmente siente. En el momento, bueno, pues ya será un adulto con pareja, formando una familia. Y recordemos, bueno, que de alguna manera será el modelo cuando él construya su propio sistema familiar, ¿no? De ahí de la importancia de la inteligencia emocional, de trabajarlos desde pequeños para que llegue un adulto, bueno, con muchas herramientas personales, y bueno, él se sienta más a gusto consigo mismo, consigo misma, ¿no? Así es, de hecho desde pequeños, como dices, desde pequeños se puede desarrollar, se puede estimular. Cuando son bebés, pues el masaje, el contacto con su cuerpo, el identificar, porque llegan pues sin conocer, no conocen el mundo, no conocen su cuerpo. Entonces desde que masajeamos y le decimos, bueno, esta es tu nariz, esta es tus orejitas, todo eso realmente es una estimulación a que se conozca a sí mismo, ¿verdad? Y que desde muy pequeñitos hay que hablarles, hay que darles explicaciones, porque realmente entienden, los niños pueden comprender. Por ejemplo, a mí me tocó una vez estar con un niño, tenía menos de 3 años, sí, iba a cumplir los 3 años, entonces estaba llorando porque su mamá se había ido, ¿verdad? Entonces el niño estaba llorando, no berrinche, solo estaba llorando, estaba triste. Entonces yo llegué y le pregunté, ¿qué pasó? ¿No? Y me empezó a explicar. Obviamente pues todavía no hablaba muy bien, pero como podía me estaba platicando que su mamá se había ido y no sé qué y todo esto. Y ya, entonces le dije, ¿necesitas un abrazo? ¿No? Bueno, primero es identificar la emoción. Le dije, entonces estás triste, ¿no? Estás triste. Es que parece muy obvio, pero realmente es un ejercicio que necesitamos hacer con los niños, porque no identifican todavía las emociones. Estás triste, o estás enojado, o estás frustrado, ¿no? O estás contento, estás orgulloso, ¿no? Todo esto es importante hacerlo desde pequeños. Entonces yo le dije, estás triste porque tu mamá se fue.
Sí, siguió llorando y entonces le dije, ¿necesitas un abrazo? Porque todavía es muy pequeño y no sabe lo que necesita. Cuando un niño tiene 8 años, sí se le puede preguntar, o bueno, incluso 6 años, 5, ¿no? ¿Qué necesitas? Y bueno, pero como es muy pequeño, todavía no le preguntas, o sea, tú le dices lo que crees que necesita. ¿Necesitas un abrazo? Entonces él llorando, como asintió y lo abracé, ¿no? Y ya lo abracé y le empecé a explicar otra cosa y se le fue la emoción. En otra ocasión el niño estaba molesto porque algo le habían quitado. Entonces él estuvo llorando, ahí sí estuvo más enojado. Y hay que dejar, o sea, no hay que como inmediatamente ir no, que ya no llore. Respuesta. Sí, no, hay que dejar que llore un poco, hay que dejar que se enoje un poco, no pasa nada, realmente no pasa nada. Al contrario, cuando lo hacemos, aceptamos las emociones. Entonces me dirigí hacia él y lo dejé llorar, ¿no? Y cuando vi que estaba un poco calmado, le dije, ¿ya estás listo? Y él se me quedó viendo. Respiró profundo y me dijo, sí. Y ok, le limpiamos le limpié las lágrimas, él también y listo, ya estoy listo. Entonces a partir de ese momento, cada vez que él lloraba o tenía un arrebato emocional, lloraba, o sea, sentía todo eso y después solito, era increíble, me encantó. Solito se limpiaba las lágrimas, se quitaba todo y listo, ya estoy listo. Iba conmigo y ya estoy listo, muy bien. Así es como estimulamos y desarrollamos la inteligencia emocional en los niños, ¿verdad? Y desde muy pequeñitos lo podemos hacer, lo pueden ellos hacer. Es hermoso. Sí, lo que muchas veces de alguna manera necesita también que papá y mamá se den el tiempo para ver, Sí. dejar la carga laboral de estrés que traigan por economía o muchas otras cosas, ¿no? Pero necesita papá y mamá darse el tiempo de observar, darse el tiempo de escuchar, darse el tiempo de alguna manera de motivar. Recordemos, bueno, que los hijos son de alguna manera esa manifestación de amor de la pareja, ¿no? Y de que esta familia donde han creado necesita ser muchas veces poner más atención, poner más de alguna manera, darse el tiempo. Cuando por lo regular van los papás, yo les digo, des el tiempo. Estamos en una etapa de que se dé usted el tiempo de escuchar más al hijo, de estar más para él. Y de alguna manera el niño necesitamos desarrollar esta parte de las herramientas de inteligencia emocional. Va a ver que por supuesto va a salir adelante el niño o el adolescente, ¿no? Y si lo entiende así, si papá y mamá lo entienden y los dos van poniéndose de acuerdo para trabajar con un equipo, creo yo que se avanza mucho en el mejoramiento de la conducta y en el desarrollo emocional de las personas. Así es, hay que tomarse su tiempo para poder realmente observar y escuchar al niño. Creo que el primer paso, pues definitivamente lo dan los papás, ¿verdad? Los papás son la guía y son quienes pues dan el ejemplo, ¿sí? Entonces uno mismo uno tiene que trabajar en uno mismo para poder ayudar a otros. Así Sí, es. bueno, a grandes rasgos hay mucha tela de donde cortar en el tema de inteligencia emocional. Ya en otro momento hablaremos más de algún otro tema. Espero haya sido de su agrado, demos algunas pautas, no espere. Esas son simples recomendaciones, no hay receta, simplemente hay que darse la oportunidad de seguir algunas recomendaciones que mencionamos. Y en algún otro momento le vamos a continuar. Por todo, les agradecemos toda su atención. Así es, muchas gracias. Gracias.